Hola, bienvenido al webinar Estrategias de redes sociales para empresas B2B. Me presento, mi nombre es Delia Malta, soy fundadora de la agencia Onyx Social, agencia de social media para empresas B2B. Soy economista con maestría en mercadotecnia, posgrados en finanzas y marketing. He trabajado como consultora de planeación estratégica para empresas en el rubro financiero y de tecnología, así como también en proyectos de investigación de mercados para el sector de seguro y telecomunicaciones. Muy bien, ¿qué vamos a ver en el webinar? Vamos a ver 6 puntos. Primero, vamos a ponernos en contexto para saber cuáles son los negocios o qué son los negocios B2B. Posteriormente, vamos a platicar qué es social media para business to business. Posteriormente, platicaremos cuáles son los objetivos de redes sociales para una empresa B2B y qué plataformas de redes sociales pueden utilizar, por ejemplo, las empresas B2B. También hablaremos sobre qué tácticas pueden utilizar las empresas B2B en redes sociales. Y finalmente, cómo medir la efectividad en redes sociales. ¿Qué son los negocios B2B? El término B2B significa business to business, es decir, de negocios a negocios o de empresa a empresa, y se refiere a todas y aquellas relaciones de negocio entre empresas en donde existe una relación cliente-proveedor, por ejemplo, ya sea de un producto o un bien o servicio. Otro término importante es el término business to customer, y este hace referencia a modelos de negocio en donde, por ejemplo, una empresa provee de servicios o productos a otra, y esta finalmente, en un proceso de transformación, brinda o ofrece sus productos o servicios a un cliente final. Por ejemplo, podemos citar, valga la redundancia, 3 ejemplos. Uno, un proveedor de equipos para restaurantes. Imagínense, por ejemplo, el servicio de una empresa, o mejor dicho, la venta que una empresa brinda a un restaurante sobre equipos de refrigeración. En este caso, el restaurante le compra a esta empresa que fabrica, en este caso, los refrigeradores, y ahí mantiene sus productos, los cuales, en un proceso de transformación, da, por ejemplo, comida a sus comensales, los cuales son los clientes finales. Otro ejemplo son los proveedores de servicios de consultoría. Imagínense una agencia de investigación de mercado que hace estudios sobre la factibilidad de ingresar a un nuevo mercado. Por ejemplo, se lo brinda a una empresa que en este caso puede vender, por ejemplo, salsas de tomates. Entonces, la empresa, en este caso la agencia consultora, le brinda el servicio a esta empresa que fabrica la salsa de tomate y esto se lo vende a un consumidor final. Otro ejemplo puede ser el de reservaciones de uso o de servicios a través de plataformas digitales. Imagínense, por ejemplo, que sean empresas de software de servicios de CRM. Una empresa, en este caso, que contrata los servicios en una plataforma digital de un determinado software, ingresa sus servicios, o mejor dicho, sus transacciones de nuevos clientes, de prospectos en un CRM. Y posteriormente esa información le sirve para llevar, por ejemplo, libretas, los cuales se lo vende a un consumidor final. Como ven, esta transacción que pasa de business to customer es llamada B2B2C. Muy bien. Habiendo planteado eso, ahora vamos a practicar qué es social media para B2B. Social media para B2B hace referencia al uso de plataformas de redes sociales cuyo objetivo principal es conectar y generar confianza entre una marca, en este caso una empresa, y un usuario digital con el fin de crear una relación de valor entre ambos. Es decir, es el uso de las plataformas de redes sociales en donde las empresas las utilizan para conectar, en este caso, con posibles clientes, prospectos o colaboradores. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? ¿O qué pueden hacer las empresas business to business en social media para B2B? Aquí es donde viene la parte referida a los objetivos de redes sociales que una empresa B2B puede alcanzar. Muy bien, vamos a platicar sobre 3 objetivos claves. 1, branding empresarial, employer branding y marketing relacional. El branding empresarial en redes sociales está enfocado en transmitir el valor que en este caso tu marca transmite a una comunidad a través, por ejemplo, de compartir tus conocimientos, tus experiencias, tus casos de éxito, el cómo, por ejemplo, a través de tus servicios o productos puedes ayudar a solucionar las necesidades o problemáticas de un determinado sector. En este caso,
Su importancia va a radicar en comunicar a la audiencia qué tienes tú como empresa o marca que nadie más puede ofrecer y cómo ello les generará un mayor beneficio a los usuarios a los usuarios. En este caso les tiene que quedar muy claro por qué deberían seleccionarte a ti como el solucionador de sus problemas. Ahora, otro objetivo es el employer branding. El employer branding no es otra cosa más que el marca empleador, lo cual hace referencia a tu empresa como una marca, es decir, siendo los empleados o potenciales empleados tu público objetivo. Desarrollar una marca empleador es súper relevante al momento de darte a conocer con quienes quieres que sean tus colaboradores. Por ejemplo, comunicar tu cultura organizacional es fundamental, especialmente en aquellas generaciones que buscan en redes sociales si los valores de tu empresa coinciden con los valores personales. Ya quedaron de lejos todas las épocas en las que los colaboradores iniciaban su etapa laboral y esperaban a construir una carrera laboral por muchos años en una misma organización. Hoy en día es muy común ver a profesionistas cambiar de trabajo en búsqueda de nuevas oportunidades, especialmente si las organizaciones en las que están no les permiten cumplir con sus objetivos de vida, ya sea, por ejemplo, en el corto y mediano plazo. Por eso es súper importante darte a conocer, especialmente para atraer a tu empresa ese personal cualificado, que finalmente es lo que va a otorgar también valor a tu cliente final. Muy bien, el marketing relacional. El marketing relacional ha sido una de las mayores estrategias que han utilizado por años las empresas B2B y en el medio digital se puede potencializar aún más. La principal ventaja es en poder conectarte con aquellos clientes potenciales que te interesan y por qué no, también con los proveedores con quienes te interese trabajar. Las redes sociales te permiten ser más efectivo en esta tarea, ya que, por ejemplo, a diferencia de eventos de networking en donde te puedes relacionar con personas de una industria determinada, en redes sociales el alcance es muchísimo mayor y es más fácil contactar a más personas en menor tiempo y a un nivel de selección mayor que si solo asistes a un evento determinado. Pero para esto es necesario que tengas claro muy bien cómo hacerlo, porque no es lo mismo contactar a una transnacional que a una pyme. Y recordemos que los procesos de decisiones son diferentes a los de B2C sin importar si estamos en digital. Recordemos que los procesos de decisión en business to business son muchísimo más largos. ¿Por qué? Porque ingresan un sinnúmero de decisores dentro del proceso de selección, en este caso de un proveedor. Entonces, aquí lo importante en el marketing relacional es que potencies tus conexiones de valor a través de crear una relación. No es el típico cómprame, o el típico te mando un mensaje y voy a esperar que voy a generar una conversión. He visto muchas veces y me ha tocado muchas veces recibir mensajes directos, por ejemplo, en LinkedIn. ¿Y qué pasa? Si yo no sé quién es la persona o, peor aún, me acabo de conectar y lo acabo de agregar como un usuario de LinkedIn y automáticamente me comienza a vender, eso no genera valor y eso no genera una relación. Entonces, el saber utilizar las redes sociales o mejor dicho, saber utilizar las redes sociales para aplicar el marketing relacional es fundamental para, como dicen, sacarles el mayor provecho. Muy bien. Ahora, ¿qué objetivo debo seleccionar? Aquí mi recomendación es que siempre evalúes en qué fase del ciclo de vida se encuentra tu empresa. Porque si eres una empresa que aún no está posicionada, lanzarte a conectar, por ejemplo, como te decía en LinkedIn, será efectivo si primero les has entregado contenido de valor al usuario, para que así les permitas conocerte y luego generar una relación de negocios. Reitero como en el ejemplo que te decía anteriormente. Si, por ejemplo, comienzas a contactar a alguien y comienzas a hablarle de tus servicios y todavía ni siquiera le has comentado o le has explicado, has generado una relación de valor con esa persona, pues obvio no ni siquiera le va a interesar, es más, te va a bloquear o probablemente ni siquiera va a tomarse el tiempo para leer tu anuncio, o mejor dicho, tu anuncio, tu mensaje. Entonces, si tú quieres generar valor o generar una relación, mejor dicho, a través de redes sociales, tienes que generar valor a través de contenido que le indique al usuario cómo tú le puedes ayudar. Muy bien, ahora vamos a platicar, por ejemplo, sobre plataformas de redes sociales para empresas B2B. ¿Cuál plataforma de red social utilizo para mi negocio B2B? Yo aquí planteo dos preguntas. Primero,
Tienes que primero definir quién es tu buyer persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para una empresa B2B, como les platicaba anteriormente, hay diferentes decisores de compra. Por ejemplo, si tú eres alguien que va a brindar un servicio de maquinaria, probablemente puede ser que el gerente de manufactura o el gerente de producción esté interesado en ver en tu nuevo catálogo de maquinarias. Sin embargo, si al momento de que se presente tu catálogo, el de producción, tener que presentarlo probablemente a finanzas o a dirección general. Entonces, la información que va a tomar en este caso el gerente de producción, probablemente lo que lo haga decidir la compra o no la compra, o se decide en este caso una empresa, la compra o no la compra de la máquina, va a ser, por ejemplo, también un tema financiero. Entonces, ¿qué pasa? La información que tú vas a brindar al comprador o a los decisores de compra va a definir muy bien qué cargo ocupa dentro de la organización. Los objetivos de un gerente de producción pueden ser muy diferentes a los objetivos de un gerente de marketing o los gerentes de finanzas. En global, sus objetivos están dirigidos o enfocados a los objetivos de negocio, pero tú debes de entender muy bien qué información le vas a dar a cada uno para que finalmente adquieran tu producto o tu servicio. Entonces, lo primero que tienes que definir es quién es tu buyer persona para saber qué información necesita. Si quieres saber más al respecto, te invito a leer mi entrada que está dentro de mi blog y aparece cómo definir tu buyer persona para una empresa B2B. Entra a deliamalta.com y ahí lo puedes encontrar. Una vez definiendo eso, tú dices, bueno, mi buyer persona es, o mis buyer personas son, es A, B y C. Entonces, entendiendo quién es tu buyer persona, vas a saber en qué plataforma se mueve muy bien tu usuario, es decir, si es un gerente de producción, si es un gerente de marketing, si es un gerente de finanzas, por decirlo así. Entonces, cuando tú sabes en qué plataforma se mueve cada uno, bueno, también vas a tomar en consideración los objetivos que hemos platicado. Si vas a hablar sobre, por ejemplo, sobre branding corporativo, sobre marketing relacional o, por ejemplo, employer branding. Ahora bien, ¿cómo lo puedes utilizar? Por ejemplo, este es un cuadro que nosotros realizamos cuando hicimos el ebook de estrategias de redes sociales para B2B, en donde, por ejemplo, resume el caso de una empresa en particular que hemos trabajado en la agencia. Entonces, ¿qué pasa? Si puedes ver, una empresa puede utilizar, por ejemplo, una plataforma y utilizar dos objetivos en una misma plataforma, que es el caso en este ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta empresa utiliza Facebook para branding empresarial y también utiliza para employer branding, es decir, como marca empleador para captar empleados. Súper importante y hago un ejemplo, paro aquí para darte un ejemplo, es que depende mucho el tipo de empleado que tú vas a buscar con base a la plataforma con la que lo vas a buscar. Por ejemplo, no es lo mismo buscar, por ejemplo, un gerente de finanzas que, por ejemplo, un equipo técnico. ¿Por qué? Porque probablemente la razón de contacto o el uso de la plataforma de ambos perfiles es diferente. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy puntual que tengo de una empresa. La agencia una vez le ofrecimos el servicio a una empresa que, por ejemplo, es una empresa de construcción. Entonces, ¿qué pasa? Su equipo técnico, el que se encarga, por ejemplo, de soldadura, de construcción, mantenimiento, son personas, es un perfil de empleado que, por ejemplo, busca trabajo a través de grupos en Facebook. Entonces, a ellos les hace más sentido ver un anuncio en Facebook que les hable sobre una vacante que, por ejemplo, verlo en LinkedIn. ¿Por qué? Porque no entran a LinkedIn a buscar trabajo, ni probablemente, digo, no en todos los casos, pero muy probablemente en su gran mayoría, los técnicos sí tienen un perfil de Facebook y buscan, de hecho, sus trabajos, como te decía, en grupos de trabajo en su sector. Ahora, por ejemplo, si tú estás buscando un gerente de producción con cierto grado de calificación y cierto grado de experiencia en la industria en la que trabajas, muy probablemente le va a hacer más sentido ver una vacante en LinkedIn, no tanto en Facebook. Entonces, el tema acá, por ejemplo, como te decía, el uso del objetivo
tu buyer persona va a determinar muy bien en qué plataforma de red social lo vas a utilizar. Ahora, como te decía, puede haber, en este caso, tienes a Facebook, una plataforma, hablando sobre dos objetivos. Entonces aquí, como puedes ver, hay una marca que utiliza, en este caso YouTube, para branding empresarial y employer branding, pero por ejemplo utiliza Twitter para marketing relacional. ¿Por qué? Porque probablemente él se relaciona, en este caso la marca, directamente con un cierto sector o se relaciona con un influyente que necesita contactarlo directamente a través de Twitter, entendiendo muy bien cómo es la plataforma. Entonces, con base a esta información, tú puedes definir qué plataforma vas a utilizar y qué objetivo vas a trabajar. Muy bien. ¿Qué tácticas para empresas B2B pueden utilizar, o mejor dicho, qué tácticas en redes sociales pueden utilizar las empresas B2B? Por ejemplo, en el caso de branding empresarial, como te decía, puedes mostrar tu experiencia, cómo haces lo que haces. Puedes hablar, por ejemplo, puedes hacer videos, puedes hacer Facebook Live platicando sobre cómo haces lo que haces, mostrando cómo lo haces. Por ejemplo, otra táctica importante de contenido dentro de LinkedIn y de Facebook es hablar sobre tus casos de éxito, cómo los has aplicado en negocios y empresas. ¿Por qué es importante esto? Porque te permite mostrarle a un cliente potencial qué es lo que has hecho con otras personas y ellos verse reflejado en ese caso o en ese servicio. Muchas veces las empresas cuando quieren contratar, imagínense, bueno, lo pongo como el caso de una agencia, entonces, en este caso una agencia digital. Yo no voy a esperar que el usuario, en la mayoría de los casos, me venga a pedir exactamente el tipo de estrategia o táctica que voy a aplicar en sus plataformas de redes sociales. ¿Por qué? Porque finalmente lo que esta empresa busca es a alguien que tiene conocimiento en el tema, que tiene experiencia en el tema y cómo él puede lograr sus objetivos a través, por ejemplo, de plataformas digitales. Entonces, para yo darle o mostrarle el camino a seguir a esta empresa, yo tengo que educarlos, hablarles sobre cuáles son los términos, cuáles son los objetivos, cuáles son, por ejemplo, los indicadores de medición, qué plataformas puedo utilizar, qué plataformas no aplica, entendiendo muy bien cuáles son los objetivos. Entonces, eso le ayuda a tu cliente a saber, por ejemplo, qué es lo que te va a pedir y qué, más que todo, qué va a recibir o qué espera recibir. Entonces, es súper importante que expliques muy bien tus casos de éxito para que la gente sepa pedirte, por ejemplo, un tipo de servicio. Ahora, si tu objetivo es reconocimiento de marca, si estás hablando de una empresa que está empezando, que necesita, como dicen, que los usuarios potenciales los reconozcan, si tu objetivo es el reconocimiento de marca, usa mucho el tema de contenidos relacionados al uso y aplicación de tu marca o producto. Por ejemplo, el cómo aplicaría el utilizar esa máquina o qué proceso de transformación, en el caso, por ejemplo, de empresas de manufactura, le permite, en este caso, a tu empresa brindarle una solución o cómo tu empresa le brinda una solución. Por ejemplo, en los casos de cuestiones muy técnicas, es importante hacerlo muy simplificado, porque hay que considerar dos cosas. Número uno, ¿quién es la persona que va a leer la información del producto que tú realizas? Y con base a esa información tú puedes decir qué tan extenso puedes o qué tan técnico puede ser. Porque vuelvo al ejemplo de un gerente de producción. Un gerente de producción probablemente sí conoce los términos técnicos, pero el gerente de finanzas no. Entonces, en dependencia de eso, tú defines el tipo de contenido relacionado al uso y aplicación de tu marca o producto y qué tan técnico puede ser. Ahora bien, el otro es el de employer branding o marca empleador. Aquí es donde decíamos que lo que estamos buscando es captar colaboradores. Aquí lo que funciona muy bien es compartir quiénes forman parte de tu equipo, cómo se vive dentro de tu empresa, es decir, quiénes son tus rockstars. ¿Por qué es importante eso? Porque más en la época de hoy por hoy de millennials, en donde tus colaboradores, probablemente los que van a ser colaboradores de tu empresa son millennials, ellos buscan saber quién es el que está dentro de tu organización, es decir, quién va a ser su líder, de quién van a aprender, con quién van a trabajar, con quién van a desarrollar ideas, con quién van a debatir. Por eso es súper importante que les muestres quiénes son tus rockstars.
Y los rockstars no me refiero a estos, como dicen, artistas de música, no, me refiero a gente que probablemente ha sido muy buena en sus áreas, ha tenido certificaciones, ha sido líder dentro de la industria y que probablemente forma parte de tu empresa. ¿Y por qué es importante eso? Porque la gente, o en este caso los colaboradores, quieren aspirar a ser como ellos. Y el mostrar que ellos forman parte de tu organización te permite traer talento cualificado. Otra cosa súper importante es que compartas tu cultura organizacional. Por ejemplo, cómo se vive dentro de tu empresa, cuáles son los valores, si salen, por ejemplo, a eventos, como si tu empresa es una empresa comprometida con el bienestar social. Eso es súper importante porque permite, en este caso, los posibles colaboradores saber si sus valores coinciden contigo. Publica, por ejemplo, también cómo eres parte de eventos importantes dentro de tu industria, por ejemplo, congresos. Si tú tienes, por ejemplo, un stand en una determinada feria, eso es súper importante que lo compartas porque habla sobre cómo tu empresa hace relaciones comerciales, cómo tiene presencia dentro y fuera, tanto en online como en offline, y le permite ver al empleado si él va a estar en ese tipo de eventos. Ahora, si has ganado premios, reconocimientos, participaciones y colaboraciones, es súper importante que muestres, por ejemplo, esos reconocimientos. ¿Por qué? Porque le permite ver al empleado que ese tipo de reconocimientos también él puede ser parte de ellos y él puede aprender el cómo llegar a esos reconocimientos. Ahora, la plataforma a utilizar va a depender, como te decía, del buyer persona, que en este caso, pues estamos hablando de tu posible colaborador. Entonces, en dependencia de eso y el tipo de industrias, o en este caso el tipo de sectores, puedes definir, por ejemplo, la plataforma. Ahora, marketing relacional. Marketing relacional es como dicen la cereza del pastel o ya el último paso dentro de los objetivos o de que trabajamos, por ejemplo, en redes sociales. En el caso de marketing relacional, puedes trabajar prospección de contactos cualificados en campañas de formulario. Que ojo, que ahí les puedo decir, yo he hecho campañas de formulario tanto para Facebook como para LinkedIn y sigue siendo Facebook la mejor plataforma para captar contactos a un menor costo, aun cuando son para empresas B2B. ¿Por qué? Porque finalmente el costo de publicidad en LinkedIn sigue siendo muy caro. Sin embargo, la segmentación empresarial en LinkedIn es maravillosa. Te permite hasta, por ejemplo, agregar segmentaciones de empresas, por industrias, obviamente por tipos de empleados, de sectores, no sé, gerentes de mercadotecnia o gerentes de producción, ejecutivos, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, o sea, LinkedIn es la red empresarial por excelencia, pero Facebook te permite hacer una conversión muy buena, entendiendo muy bien la segmentación del usuario al que te quieras dirigir. Todo va a depender, reitero, sobre el usuario, sobre el buyer persona en este caso, y finalmente el tema de la industria de los cuales y lo que estás, por ejemplo, en este caso queriendo captar. Entonces, sí funciona, sí funciona muy bien y les voy a mostrar, de hecho, un ejemplo que hemos hecho en la agencia, pero todo va a depender de la ejecución y la estrategia también que tú tienes para generar marketing relacional y en este caso contactos. Ahora, otra táctica es, por ejemplo, hablar directamente con la persona objetivo a través de mensaje directo. Muy bien, eso lo puedes hacer si ya iniciaste una relación o un cambio en común los presenta dentro de la red social, en este caso, por ejemplo, LinkedIn. Si funciona muy bien, excelente. ¿Qué pasa? En este caso tú le puedes decir a una persona influyente o una persona que lo conozca, valga la redundancia en persona también, decirle, ¿sabes qué? Te presento a Delia. Delia, ella tiene una agencia digital de social media para B2B y ella puede ayudarte con ese tema que tú traes. Y ya obviamente le dices, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Delia Malta, me presento porque fulanito me pasó tu contacto y pues me pongo a tus órdenes para platicar sobre un determinado tema o dime en qué te puedo ayudar. Entonces así puedes hacer, como dicen, mandar un mensaje directo sin ser intrusivo, porque imagínense que me voy al extremo, que una persona totalmente extraña les manda un mensaje directo en LinkedIn y dices tú, como que, ¿para qué? O sea, ¿quién es? ¿Para qué me quieres? ¿Me quiere vender? Pues muchísimas gracias, pero no. Tú vas a contactar a alguien que tenga un interés sobre el tipo de producto o del servicio que tú estás brindando. Y ahora sí, tú puedes decir en qué te puedo ayudar.
Si no, no lo hagas, o sea, es invasivo. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedes medir la efectividad en redes sociales? Aquí voy a hablar sobre métricas muy generales y muy básicas, teniendo en cuenta que cada proyecto al final del día tiene objetivos diferentes. Entonces, métricas de comunidad es, por ejemplo, la métrica más básica es la parte del alcance, es decir, a cuántas personas has llegado tus publicaciones, es decir, cuántas personas han visto las publicaciones dentro de tu red social. Dentro del alcance existen, de hecho, el alcance orgánico y el alcance pagado. ¿Y cuál es la diferencia? El alcance orgánico es cuando finalmente los usuarios han visto tu publicación sin necesidad de pagar. A diferencia de un alcance pagado en donde tú has tenido que invertir publicidad para que vean tus publicaciones. Por ejemplo, una publicación puede tener 1000 de alcance, de los cuales 500 fueron orgánicos y 500 fueron pagados. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque finalmente, cuando tú ingresas publicidad en una publicación, lo que tú tienes que evaluar es, por ejemplo, cuánto de lo que te dieron fueron orgánicos y cuánto lo que te dieron fue pagado. Obviamente, aquellas publicaciones que son virales tienen muy buen alcance orgánico y obviamente se vuelven potencialmente mayor su alcance cuando inviertes. Entonces, mi recomendación es que, de hecho, cuando vayas a invertir en publicidad, invierte en aquellas publicaciones que han tenido muy buen alcance orgánico. Obviamente sí, invierte en las otras, pero las que tengan mayor alcance orgánico te va a generar mayor alcance y probablemente las vas a impulsar y probablemente vas a tener mayor nivel de interacción y probablemente el usuario tenga mayor engagement con esa publicación. Es súper importante, como dicen también, dejar como cierto tiempo esa publicación para ver qué tanto alcance orgánico tienen y ya posteriormente hacerle publicidad. Porque miren, el tema de alcance orgánico es, si una publicación es buena, va a tener buen alcance orgánico. Si una publicación es mala, va a tener mal alcance orgánico. ¿Por qué? Porque al final del día, en redes sociales, lo que tú publicas debe de darle valor al usuario. Si no da valor, finalmente a la gente no le interesa. Entonces, ¿qué pasa? Si tú promocionas una publicación que no tiene buen alcance orgánico, ¿qué pasa? Pues sí, vas a generar más visibilidad, pero va a salir más caro porque ya sabe la plataforma que eso no le gusta tanto a los usuarios. Y aquí el objetivo de la plataforma es buscar cómo darle información de valor a los usuarios. Ahora, otra métrica importante en temas de comunidad digital es la de frecuencia. Frecuencia es, por ejemplo, cuántas veces los usuarios ven tus publicaciones. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Que ojo con esto, no debes de ser exageradamente invasivo o con tanta frecuencia las publicaciones. Probablemente ya te ha pasado que dices, ay no, este anuncio ya me ha salido en la sopa, ya estoy aburrido o aburrida de verlo a cada rato. Entonces, en vez de generar una recordación positiva de tu marca, puede generar todo lo contrario. Entonces, tiene que haber un cierto grado de control sobre el número de la frecuencia de las publicaciones que tú ves. Las recomendaciones generales pueden andar entre 3 y 4 en 7 días, 4, 5, tal vez un poquito más, pero aquí es también entender muy bien en qué etapa o qué tipo de campaña estás haciendo para medir el número de frecuencia. Ahora las impresiones. Las impresiones son, por ejemplo, las veces que, por ejemplo, alguien vio tu publicación, un mismo usuario llegó a ver tu publicación. Acuérdate, frecuencia es el número de veces que ven los usuarios tu publicación. Pero las impresiones lo voy a poner con un ejemplo muy simple. Imagínate que en este momento están viendo, por ejemplo, 2 personas, más fácil, 2 personas esta imagen. Entonces, el alcance de esta imagen es 2. Pero, por ejemplo, esta imagen desaparece y vuelve a aparecer. Y le vuelve a aparecer a esas mismas 2 personas. Entonces, el alcance sigue siendo el mismo, 2. Pero las impresiones son 4. ¿Por qué? Porque las 2 personas vieron nuevamente la misma imagen o la misma publicación. Entonces, las impresiones te dan una idea sobre el nivel total de veces que llegó a verse un anuncio o una publicación. Y te permite saber qué tanto están viendo, en este caso, tus publicaciones o tus anuncios. Muy bien, ahora, otra métrica importante dentro de comunidad es la de seguidores.
Y es decir, cuánto es tu comunidad a un determinado periodo. Es decir, 5.000, 10.000, 1.000.000 de fans. Pero lo importante que tú tienes, como siempre, revisar aquí es cuántos nuevos seguidores tienes por periodo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tienes, y voy a hacer el número de métrica de vanidad, porque al final del día el tema de los seguidores es una métrica de vanidad. Si esos seguidores no generan negocio, pues finalmente es un número más. Pero es importante en digital medirlo para saber cuántas son las personas que te siguen dentro de una red social, los cuales potencialmente pueden llegar a ser tus posibles, o en este caso, leads cualificados o posibles compradores. Entonces, una meta importante es, ok, bueno, tengo 1.000.000 de seguidores, pero ¿qué pasa? Si en un determinado periodo tú tienes ese 1.000.000 de seguidores, pero no creces y los mantienes, pero pues no creces. Entonces, el hecho de ir midiendo cuántos nuevos seguidores tienes por periodo, te vas dando cuenta si efectivamente el contenido que tú estás generando está atrayendo a más usuarios, los cuales finalmente pueden llegar a constituir un cliente. Ahora, hay otras métricas que se llaman las métricas de engagement digital. O sea, la métrica de engagement digital hace referencia a qué tan relevante es el contenido que tú estás haciendo para los usuarios. Y para poderlo calcular, tienes que considerar, por ejemplo, el total de los me gusta que generan tus publicaciones, el total de los comentarios, el total de la suma del total de tus compartidos y el total de las reacciones entre el total de fans o seguidores de la red social. Entonces, si te das cuenta, esta suma habla sobre qué tanto los usuarios reaccionan del contenido que tú estás publicando entre el total del número de usuarios. Entonces, esta fórmula de engagement te permite saber cuánto es el porcentaje de usuarios dentro de tu comunidad total que le interesa la información que tú tienes. Entonces, las primeras métricas, si te fijas, platicábamos sobre comunidad, es decir, cuántas personas miraban, cuánto lo miraban, cuántas veces lo vieron, cuántos eran los seguidores, pero esta es la principal que te va a decir si lo que tú estás haciendo le interesa a tu comunidad digital. Entonces es importante que siempre la tengas en cuenta para evaluar si el contenido que tú estás realizando es relevante. Y finalmente, las métricas que más nos deben de importar en términos de negocio son las métricas de conversión. Y aquí hablo sobre 3 métricas. Uno, la de leads o los prospectos. Es decir, cuántos usuarios llegaron, por ejemplo, en un determinado periodo y te dejaron información para que tú los contactaras posteriormente. Ese es un prospecto interesado que necesita o requiere de tus servicios. Otra métrica de conversión puede ser, por ejemplo, en un sitio web, los contactos de cuántos usuarios se suscribieron a tu newsletter. ¿Y por qué esto lo considero como una métrica de conversión? Porque para el newsletter o para el sitio web, esta puede ser una métrica de conversión, la cual te dice, bueno, si yo tengo 5 nuevos usuarios que se suscribieron a mi newsletter, puedo, por ejemplo, ingresarlos en procesos de automatización de funnels para ya posteriormente llevarlo a un prospecto y después convertirlo en un cliente. En otro webinar vamos a estar platicando sobre ese tema, pero finalmente la métrica de conversión es hablar, por ejemplo, número de usuarios que se registraron. Y finalmente la métrica es la de cuántos clientes se generaron de acuerdo al origen. Ok, fueron, por ejemplo, por Facebook, fueron por LinkedIn, fueron a través de una campaña de email marketing o fueron a través del registro de una descarga de un ebook, etcétera, etcétera. Entonces, esta métrica de conversión te va a permitir saber qué es lo que te está generando más conversión y de dónde te está generando esa conversión para saber si debes de seguir realizando, por ejemplo, esa táctica. Muy bien, vamos a platicar sobre casos de éxito en redes sociales para empresas B2B. Uno de los casos de éxito que a mí siempre me gusta mencionar es el de Maersk Line. Maersk Line es una empresa naviera que está a nivel mundial y ellos fueron de los primeros que implementaron social media para B2B. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta es que, por ejemplo, en Facebook utilizaron muy bien el tema de branding empresarial. Ellos, por ejemplo, en septiembre del año pasado, donde todavía estábamos en el tema de los tratados de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá,
hablaron sobre un tema de tendencia que hablaban en este caso sus posibles consumidores o sus consumidores y los abordaron desde el punto de vista de cómo ellos estaban conscientes sobre lo que estaba sucediendo y hablaban sobre ese tema. En este caso, el director comercial y de mercadotecnia en México y Centroamérica habló sobre cómo la exploración de nuevos acuerdos comerciales, así como también la modernización de los existentes, propicia una diversificación de los mercados. Y esto hablaba sobre el tema de exportadores y importadores mexicanos. Él en un video de 44 segundos habló sobre un tema el cual era educativo y hablaba sobre un tema específico referente a su industria. Entonces, si te fijas, aquí puedes ver a alguien de la empresa hablando sobre un tema relevante para la industria y que finalmente afectaba a sus posibles clientes. Ahora, el employer branding. El employer branding que hace Merxline es maravilloso en Instagram. Las fotografías de los barcos, como puedes ver, están muy bien trabajadas. Y estamos hablando de metal, o sea, estamos hablando de algo muy, tal vez probablemente muy poco emocional, pero te das cuenta que sí lo es. Porque, por ejemplo, hablaron sobre el orgullo Pride, hablaron sobre el orgullo Pride y pusieron una imagen de un barco con los colores de la bandera. Muestran, por ejemplo, cómo lo celebraron sus empleados dentro de la organización. Muestran, por ejemplo, aquí sobre las personas, como te decía, los famosos rockstars que forman parte de la organización y cómo, por ejemplo, ellos brindan valor y dan o viven la cultura organizacional de la empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque probablemente un estudiante, por ejemplo, o una persona que tiene experiencia en un determinado tipo de barco puede decir, yo quiero ser, por ejemplo, como este capitán. En este caso creo que, no me aparece aquí el nombre, Marcy Wilson, no me aparece el nombre, pero habla sobre cómo la responsabilidad de manejar un determinado barco de triple hélice es importante para hacer llegar la carga. Ahora también hablar sobre cómo es the crew, o sea, quienes forman parte de la tripulación de un barco, te muestra mucho quién está detrás de la empresa, qué es lo que hace la empresa. Entonces, ellos utilizan muy bien el tema de employer branding en Instagram para mostrar el detrás de cámara, o sea, qué pasa dentro de una empresa como Maersk y quiénes son parte del grupo. Muy bien. Ahora, employer branding también lo utilizan a través de LinkedIn. Y aquí, por ejemplo, ponen la información, lo dividen por diferentes unidades de negocio y hablan, por ejemplo, cuántos son sus empleados en total, cuánto ha crecido en los 6 meses, cuánto han crecido en un año y cuánto ha sido el crecimiento en 2 años. Entonces, ¿para qué es importante esto? Porque alguien que quiere trabajar en Merxline quiere saber cuánto es la antigüedad, por ejemplo, media de los empleados de Merxline. ¿Para qué? Para saber cuál es la estabilidad dentro de la empresa, el grado de experiencia que tienen los empleados dentro de la empresa y con qué tipo de gente se van a relacionar. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo es la proporción de distribución funcional que tienen. Entonces, es muy claro que toda la gente de operaciones tiene una mayor proporción porque son una empresa logística, pero bueno, esa es la estructura organizacional que ellos tienen. Entonces, pueden ver exactamente qué tipo de vacantes pueden tener o encontrarse donde Merxline. Ellos ponen o publican cada cierto tiempo las diferentes vacantes que hay en cada unidad de negocio y les permiten en este caso a los empleados postularse de acuerdo a el área o región que quieren ingresar. Ahora, el marketing relacional. Este, por ejemplo, es el Instituto Mexicano de Teleservicios, uno de nuestros clientes. Ellos realizan anualmente 3 eventos claves en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y con ellos trabajamos el tema de generar clientes potenciales a través de formularios de contacto para aquellas empresas que, por ejemplo, quieren generar patrocinio y generar exposición para este segmento, así como también a los asistentes. Entonces, con ellos trabajamos la captación de clientes potenciales a través de formularios en Facebook. Y ellos nos permiten, por ejemplo, bueno, en este caso los formularios de clientes potenciales nos permiten configurar la información que se requiere del contacto. Por ejemplo, en el caso de las empresas, en este caso de esta empresa B2B, ellos quieren saber el número de teléfono de la persona que quiera registrarse,
la empresa a la cual pertenece, su nombre completo y su correo electrónico. En estos casos existe menos probabilidad de perder un usuario porque no lo sacamos de la plataforma. Es decir, también se pueden contactar o generar prospectos a través de landing page en sitios web. Pero en este caso, como el usuario está en Facebook, al final del día no se tiene que salir. Automáticamente la plataforma lo que hace es que te registra la información y te da la información clave de tu correo electrónico y con eso hace que finalmente puedas captar un contacto. Ahora, en conclusión, podemos decir que las empresas B2B pueden utilizar las redes sociales para captar contactos. Sin embargo, es súper importante que tengan claro quién es su buyer persona y en qué plataforma se encuentra para saber muy bien qué tipo de estrategia van a realizar. Aquí tienes que entender qué es la que hace más sentido al usuario con el contenido que realizas. También debes de considerar cómo es tu capacidad operativa, es decir, si tu negocio o empresas cuenta con todos los recursos para hacer de manera efectiva el contenido y el seguimiento de las métricas e indicadores con el fin de medir la efectividad y las acciones que realizas en redes sociales. Entonces, recuerda también que la estrategia que vas a desarrollar va a depender siempre del objetivo que quieras conseguir. De nada te sirve tener un contenido digital si no tienes claro cuál es el fin de este y qué quieres que los usuarios realicen o el llamado a la acción con el contenido, para que así puedas, en este caso, no perder el enfoque y en este caso ver cómo tu empresa puede ser beneficiado a través de estar en redes sociales. Para mí fue un placer haber sido parte, o mejor dicho, que tú hayas sido parte de este webinar sobre estrategias de redes sociales. Si tienes alguna duda o alguna consulta, puedes contactarme a través de mis redes sociales o mandarme un correo. Es un placer y espero que estemos en contacto. Gracias, bye.